un saludo muy especial a todos. Quiero extenderles este saludo a quienes nos acompañan el día de hoy en este acto de socialización del informe del ICP Víctimas del Conflicto Armado en razón de su vinculación al sector productivo, en particular a los miembros de la Comisión de la Verdad, a los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y a cada una de las personas que ofreció su testimonio para contribuir a la construcción de la verdad sobre la violencia en Colombia. Y también a todas las víctimas cuyas voces y testimonios aún no han sido escuchadas y quienes en muchos territorios continúan soportando las dinámicas de la criminalidad generada por distintos grupos armados al margen de la ley. El informe que entregamos a la Comisión de la Verdad hace unas semanas y que hoy estamos socializando es el resultado del trabajo que el Instituto de Ciencia Política inició en el segundo semestre del año 2019 con la publicación de un paper sobre las empresas en el posacuerdo, a través del cual se hacía un llamado a la sociedad civil y al Estado colombiano para que en la construcción colectiva de la memoria sobre los crímenes cometidos en el contexto del conflicto por los actores armados al margen de la ley, se registraran los casos y testimonios sobre la violencia que padecieron las empresas, los empresarios y la comunidad empresarial, para que además de que ellos puedan contar su verdad, puedan acceder a la justicia, a las acciones de reparación y se les garantice la no repetición. A partir de ese año, el Instituto priorizó como una labor de incidencia en defensa de la función empresarial y como parte de su aporte a la construcción de paz en el país, una serie de actividades orientadas a establecer canales de diálogo con la Comisión de la Verdad, las cuales se materializaron a través de la participación en las reuniones de la Mesa de Apoyo Técnico al relacionamiento de la Comisión de la Verdad con el sector empresarial. De igual manera, empezamos un trabajo de investigación y acompañamiento para la presentación de 2 informes sobre la verdad de los empresarios de un sector productivo en Tumaco y Mapiripán, los cuales fueron presentados a inicios de este año. Entre el 2020 y el 2021 llevamos a cabo una serie de gestiones orientadas a elaborar un informe que hoy estamos socializando. Para esto, sostuvimos reuniones con diversos representantes de gremios, de asociaciones de empresas y con víctimas de distintas regiones del país. Como lo destacó María Clara Escobar, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política, la constante durante las reuniones fue el miedo y la desconfianza. Conformamos un equipo de investigación liderado por el investigador senior del Instituto de Ciencia Política, Hugo Ramírez Arcos, y que contó con el apoyo de Daniela Correa como asistente de investigación. Definimos una metodología acorde con los criterios establecidos por la Comisión de la Verdad para la recepción de los testimonios, incluyendo los consentimientos informados y garantizando el mayor profesionalismo en la generación de espacios de escucha para las víctimas. Se trata de un instrumento de investigación cualitativo que fui cuidadoso de no revictimizar a las personas al momento de la escucha de sus testimonios. Si bien los escenarios de escucha se dieron en la virtualidad por el contexto de la pandemia, se cumplieron con todas las condiciones de confidencialidad para el desarrollo de las sesiones. Se reconstruyó la narrativa del testimonio para que el documento refleje exactamente las historias de vida de quienes participaron, por lo que el texto no sea elaborado por un investigador tratando de interpretar o reescribir testimonios. Bajo esta metodología, escuchamos y recopilamos 15 testimonios individuales y llevamos a cabo 4 mesas de escucha o grupos focales que se desarrollaron bajo la regla Chatham House y que nos permitió escuchar los testimonios de 11 personas de distintos municipios del país. Es importante destacar que esta metodología contó con el aval de la Comisión de la Verdad como un mecanismo propuesto e implementado por el ICP como una forma de ayudar a superar los miedos y la desconfianza por parte de las víctimas. El informe que hoy socializamos es inédito en muchos sentidos. Por un lado, porque es un trabajo con un enfoque que no ha sido parte de los trabajos de las comisiones de la verdad en general. Y por el otro, porque a pesar de ser un aporte elaborado del sector productivo, no se centra en estadísticas y datos sobre afectaciones económicas, sino que se enfoca en las historias de vida de quienes han vivido y en la mayoría de los casos siguen viviendo la tragedia humana, tanto de la acción política violenta como de la criminalidad y la delincuencia organizadas que se impone en diversos contextos territoriales. El informe busca dar cuenta de los patrones de violencia y de la forma sistemática como los actores armados al margen de la ley, independientemente de la diversidad de sus fines políticos, ideológicos y económicos, han sometido a través de las armas y la barbarie a millones de personas vinculadas al sector productivo, imponiendo en ellos medios violentos y opresivos para el control del territorio, violando sus más elementales derechos humanos y sus libertades civiles y económicas. El informe cuenta con una introducción que describe el porqué del trabajo adelantado por el ICP. Posteriormente, cada uno de los testimonios se presenta a manera de capítulos como un insumo para el trabajo del esclarecimiento de la verdad que le compete a la comisión
Y finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones como un aporte para la no repetición y la convivencia ciudadana. Consideramos de la mayor importancia llamar la atención sobre dos elementos que son transversales a todo el documento. El primero tiene que ver con el hecho de que las distintas tecnologías de la violencia y tácticas de guerra de los grupos armados ilegales han buscado extraer rentas ilegales de las personas que desarrollan actividades productivas al tiempo que buscan desestimular y afectar las actividades económicas legales. No es casualidad que para varios de esos grupos criminales el modelo económico de libre empresa y la iniciativa privada sean considerados parte del modelo que deben subvertir para imponer por las armas y por la combinación de todas las formas de lucha sus ideas políticas y económicas como una táctica de guerra que obedece a un plan de toma del poder o de ejercicio temporal de este en los territorios. Sumado a la importancia de reconocer lo anterior, en el proceso de construcción de verdad y memoria, el segundo elemento tiene que ver con la necesidad de combatir el sesgo ideológico de distintos actores que con sus narrativas sobre el papel y las responsabilidades del sector productivo buscan invisibilizar los diversos hechos victimizantes que la sociedad civil productiva sufrió a manos de todos los grupos ilegales. Por esta razón resulta indispensable la generación de conocimiento de forma plural para superar los prejuicios que conllevan a la revictimización de quienes han sido víctimas en sus territorios de los fusiles y las bombas y luego lo son en los medios de comunicación y la academia. Es necesario reconocer que el sector productivo ha sufrido el dolor de la violencia, siguen siendo vulnerables ante los actores armados ilegales y no pueden serlo frente al Estado colombiano ni la sociedad. Sus tragedias humanas y familiares no deben quedar en el olvido. Al tiempo que no se puede permitir que este sector de la sociedad sea revictimizado a causa de quienes buscan revertir la realidad o reescribir la historia para asignarles responsabilidades y exculpar a los verdaderos victimarios, es fundamental reivindicar el papel del sector productivo como un actor clave para la construcción de una paz que dignifique a todos los colombianos. Sumado a lo anterior, me permito a continuación presentar de forma resumida las principales conclusiones y recomendaciones del informe. Lo primero es que se suele asociar a las empresas en los contextos del posacuerdo como perpetradores, financiadores e incendiarios de la guerra. Sin embargo, sus dolores y afectaciones en el marco de la violencia de los distintos grupos armados permanecen invisibilizados y sus historias de vida silenciadas. Subsanar estas ausencias permite comprender el conflicto de una manera más amplia, reconociendo la diversidad y heterogeneidad de sus víctimas. Por esta razón, se recomienda que más allá del mandato de la Comisión y de la Justicia Transicional, se abran espacios donde en ambientes basados en la confianza y la seguridad, las víctimas puedan relatar, sin miedo a ningún tipo de repercusión, sus historias de vida. Segundo, son muchos los sectores productivos en Colombia que sufren el flagelo de la extorsión de quienes hacen la guerra, sobre todo en pequeñas escalas, especialmente los microempresarios, cuyas labores se centran en áreas rurales. Se ven amenazados económica, psicológica y socialmente por las extorsiones. En casos extremos, las extorsiones y vacunas han terminado por usurpar no solo lo propio, sino que incluso han obligado a que se adquieran deudas para poder responder ante las amenazas de los grupos criminales. Esto plantea una compleja ambivalencia. ¿Son los extorsionados victimarios por financiar la guerra o son víctimas de la violencia de quienes extorsionan? Frente a esto, se recomienda abandonar cualquier tipo de generalización o estigmatización que los reduce al espectro de los victimarios y generar espacios para que todas las versiones de la historia sean escuchadas. Tercero, en Colombia el conflicto se volvió una cosa más, una condición frente a la cual los sectores productivos han decidido superponerse con y a pesar del miedo y de la guerra. Las víctimas del sector económico, sobre todo los pequeños comerciantes y campesinos localizados en las zonas rurales, han terminado por vivir en entornos que normalizan la violencia que los circunda y afecta. No porque desconozcan o ignoren los dolores causados por la guerra, sino porque han tenido que aprender a tramitar por sí mismos los costos de la victimización. Por eso se recomienda transformar y profundizar las estrategias con las que se repara y se busca superar las causas estructurales por las cuales los derechos terminaron viéndose vulnerados, garantizando así procesos de reparación sentidos, integrales y profundos. Cuarto, en el marco de una violencia organizada que no termina, emprender implica atender y regirse bajo distintas normas que no surgen exclusivamente de las autoridades legítimas del Estado. Mucho se ha instado en la urgencia de extender el alcance de las instituciones estatales, mas poco se ha hablado sobre las formas alternas de crear espacios públicos desde el sector privado. Hay que reconocer el esfuerzo de otros actores, diferentes a los estatales,
en la articulación legal de la vida en comunidad. Es necesario reconocer que esta participación facilita la reacción y respuesta a las exigencias de la comunidad, así como a la identificación, prevención y resistencia a cualquier manifestación de la violencia. Quinto, atacar a los sectores productivos es por añadidura vulnerar tanto el derecho al trabajo de todos los colombianos como afectar sus zonas de influencia. Justamente este es el efecto colateral de una guerra que a todos nos atraviesa. Las pérdidas de los sectores productivos no son solo materiales, son sobre todo humanas, por lo que los patrones de victimización que han sufrido a causa de su pertenencia al sector económico generan consecuencias sociales y psicológicas iguales a las de cualquier otro tipo de víctima. El trabajo es un derecho fundamental, tal como se establece en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, por lo que las acciones violentas y sistemáticas en contra del sector productivo constituyen una abierta y directa vulneración de este derecho. Además, es necesario reconocer que en la mayoría de los casos se desestiman las afectaciones al sector productivo porque se desconoce que detrás de las inversiones hay proyectos de vida y de familia que se ven radical y trágicamente afectados más allá de lo económico. Por esta razón, se requiere poner en marcha procesos de reconocimiento de las víctimas más diversos e incluyentes, implementando planes de atención psicosocial que evalúen la situación de las víctimas y que den cuenta de sus particularidades y de los derechos que les fueron vulnerados, pero a su vez que las formas de reparación colectiva sean iguales que aquellas implementadas con otros colectivos de víctimas. Sexto, las consecuencias de la guerra no recaen sobre personas jurídicas abstractas, como ya lo señaló María Clara Escobar. Los sectores productivos están compuestos de ciudadanos como todos los demás colombianos quienes encarnan las dolorosas repercusiones del conflicto. Frente a esta realidad se recomienda que el relato y las historias de los empresarios, comerciantes, campesinos y pequeños productores, pero también de los trabajadores y contratistas, se visibilicen como una oportunidad para humanizar al sector productivo. Es un momento crucial para generar empatía con las víctimas y entre estas. La sociedad civil productiva abarca a millones de colombianos que directa o indirectamente deben ser reconocidos como víctimas del conflicto armado en razón de su vinculación al modelo económico de libre empresa reconocido en la Constitución. Estas víctimas deben gozar de los mismos derechos y mecanismos de protección, representación y participación democrática que el resto de las víctimas que hasta ahora han sido reconocidas. Séptimo, aunque se supone que el conflicto debería estar en una fase de cierre o de transición, la violencia y la guerra persisten y el control territorial por parte de diversos grupos criminales sigue vigente. Es el momento de reorientar los esfuerzos para llenar los vacíos de poder y garantizar que las instancias judiciales a quienes se ven amenazados por las distintas expresiones violentas en los territorios los protejan. Además, desplegar acciones para protegerlos de forma efectiva a través de las autoridades legítimas del Estado. La impunidad y la inoperancia de la justicia no son compatibles con la construcción de paz. Octavo, vale la pena preguntarnos quiénes seríamos, cómo sería nuestra economía de no ser por la guerra, qué sería de nuestras empresas y de nuestras sociedades si éstas se hubieran consolidado en los territorios en los que hoy pervive la violencia. La libertad de elegir otros caminos, otras vidas posibles, nunca fue una opción para muchos. Por esto es prioritario evaluar los costos de la violencia y el conflicto y construir un acuerdo nacional para que todos los sectores rechacen la acción política a través de medios violentos y la combinación de todas las formas de lucha. La guerra contra el modelo económico perpetúa la espiral de violencia, genera entornos para la acción de grupos armados ilegales y economías ilícitas, al tiempo que niegan oportunidades de desarrollo y el ejercicio de derechos fundamentales a todos los colombianos. Noveno, se ha hablado de las oportunidades creadas por las empresas, los comerciantes, los pequeños emprendedores en medio del conflicto y de la forma en que la función empresarial es al tiempo una función social que aporta a la construcción de paz. Entre esas verdades debe reconocerse la labor de muchas empresas, de pequeños productores, comerciantes, campesinos, en el desarrollo y la generación de oportunidades donde el Estado nunca llegó, reconociendo su incidencia positiva en la transformación de los territorios. La empresa privada se vuelve una oportunidad para que muchas personas puedan salir de los cultivos ilícitos de coca y librarse del sometimiento de los grupos criminales que los controlan, encontrando oportunidades para desarrollar un trabajo digno y con garantías, lo que permite al mismo tiempo promover una cultura de la legalidad e incentivar una cultura del emprendimiento. Los comerciantes, empresarios, proveedores de bienes y servicios, los trabajadores y sus entornos familiares han terminado sometidos a una servidumbre en beneficio de los grupos armados y organizaciones criminales.
y esta situación debe visibilizarse para evitar su repetición y acabar con los ciclos de violencia. Se espera que este informe aporte al trabajo de la Comisión, así como a reconocer la complejidad sobre la violencia en Colombia, sus causas y dinámicas. De igual forma, tenemos la esperanza que al mismo tiempo sirva para imaginar respuestas más integrales para la estabilización y la consolidación territorial, permitiendo una construcción de paz efectiva y garantizando el respeto de los derechos humanos de todos los colombianos, el ejercicio pleno de las libertades económicas y el cese definitivo de la acción política violenta y el sometimiento de los grupos criminales a la justicia. Una sociedad libre y pacífica es posible si se les permite a las empresas desarrollar sus actividades e impactar positivamente en las transformaciones sociales. Es indispensable que como nación desarrollemos las capacidades para un Estado mínimo pero legítimo, que permita que el sistema de empresa privada y de mercado pueda darle a la población libertad con prosperidad, tal y como lo profesaba Hernán Echavarría Oloso. Quiero nuevamente agradecer a la Comisión de la Verdad y a todas las personas que contribuyeron a la elaboración de este informe a través de sus testimonios. Muchísimas gracias.